Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar sobre los hijos que tuvo el sultán Ibrahim I. Este video es a pedido de Teli Umaya Aseki. Ibrahim tuvo varias consortes. Estas le darían varios hijos e hijas. Este video se centra en los hijos varones, de los cuales 3 serían sultanes. El hijo mayor fue el futuro sultán Mehmed IV, que nació el 3 de enero de 1642, siendo su madre una de las consortes de Ibrahim, Turhan Hatice Sultán. Se sabe que siendo Mehmed un bebé, sus padres tuvieron una fuerte discusión e Ibrahim se enojó y tomó a Mehmed y lo tiró a un pozo. Por suerte, Mehmed solo tuvo una cicatriz en la cabeza. En 1648 depusieron a su padre y al poco tiempo este fue estrangulado, siendo Mehmed sultán con solo 6 años. Sus regentes fueron desde 1648 a 1651 su abuela Kosem y de 1651 a 1656 su madre Turhan. Su sultanato duró hasta 1687, cuando es depuesto y encarcelado, falleciendo en 1693. En 1642 también tendría otro hijo, pero de su concubina Hatice Muazzez Sultán, llamado Suleimán, pero que no llegaría al año de vida. El 15 de abril de 1642 nacería el futuro sultán Suleimán II, con su concubina Saliya Dila Sub Sultán. Desde 1651, cuando fallece su abuela Kosem, hasta 1687, cuando es depuesto su medio hermano Mehmed, vivió en lo que se conoce como jaula de oro, o sea, vivió encerrado en un palacio como era la costumbre. En 1687 asciende al trono hasta su muerte el 22 de junio de 1691. En 1643 nacería Ahmed, cuya madre fue Turhan Sultán, pero tampoco llegaría al año de vida. El 25 de febrero de 1643 nacería el futuro sultán Ahmed II, hijo de Hatice Muazzez Sultán. Igual que su medio hermano Suleimán II, en 1651 estuvo en la jaula de oro hasta la muerte de Suleimán en 1691, cuando se convierte en sultán, falleciendo en 1695. En marzo de 1643 nacería Murad, siendo su madre Aice Sultán, pero moriría al año siguiente. En marzo de 1644 nacería Selim, siendo su madre Leila Sabbagli Sultán. Como sus medios hermanos, vivió desde 1651 en la jaula de oro hasta su muerte en octubre de 1669. En agosto de ese mismo año nació Osman, siendo su madre Magienber Sultán. Osman moriría en 1646. En mayo de ese mismo año nacería Bayaceto, siendo su madre Sibekar Sultán. Bayaceto moriría en 1647. En diciembre de ese año nacería Singahir, pero también moriría al año siguiente. Y por último, en octubre de 1648 nacería Orhan, siendo su madre la única esposa legal de Ibrahim, Teli Umaya Sultán. Orhan moriría en enero de 1650. En total, el sultán Ibrahim tuvo 11 hijos. Bueno amigos y amigas, si les gustó el video no se olviden su like y de compartirlo, y si desean alguna biografía solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.